Llegamos a la sexta parte de la serie Los Cuatro Pactos. ¿Cómo se cumplió en Jesús el pacto de Abraham? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Este pacto era inmutable y era unilateral. Entonces, ¿por qué se dio la necesidad de que Jesús lo cumpliera? Recuerda que cuando Dios hace un pacto con Abraham y parten los animales y camina Dios en medio de los animales, estando Abraham en un sueño profundo, muchos han interpretado que esta era una propuesta de matrimonio. Era una propuesta de matrimonio inmutable que dependería solamente de aquel que caminara en medio de los animales para que se cumpliera. Dios era el único que iba a hacer que ese pacto se cumpliera sin que Abraham tuviera absolutamente nada que ver en el asunto. Y en Génesis 17 dice que junto con esta promesa y este pacto, consistía en varias cosas. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, esta es la tierra de Israel actual, en herencia perpetua. Perpetua, no le dijo condicional, le dijo perpetua, y seré el Dios de ellos. También en Génesis 12:3 dijo el Señor a Abraham, benditos los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el pacto de Abraham consistía, número uno, en la tierra de Canaán, que luego llegó a conocerse como la tierra de Israel. Número dos, descendencia, la nación de Israel. Y luego vendrían otros descendientes también. Y esta nación sería llamada su primogénito. En Éxodo 4:22, cuando Moisés está sacando al pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés, entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es importante, lo vamos a hablar más adelante. El pacto de Abraham, aparte de eso, también prometía ser su Dios y prometía ser bendición a las naciones y a las familias de la tierra. Era un pacto unilateral. La bendición de las familias o naciones de la tierra incluía la promulgación de la palabra de Dios y la llegada del Mesías. Y aquí era donde entrábamos nosotros en las promesas de Abraham. Pero Dios, no pudiendo jurar por nadie más y no pudiendo reconocer otra cosa que fuera más grande que él para hacerle saber a Abraham que él iba a cumplir todo lo que le había prometido, dice Hebreos 6 del 13 al 15. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, quiere decir un consejo y una promesa que era inmutable y no podía ser cambiada, dice que Dios interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que no podían cambiarse, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuáles eran esas dos cosas inmutables? Era, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esas promesas a través de Jesús nos alcanzan ahora a nosotros. Pero ¿y qué pasó con la tierra? Nosotros no heredamos la tierra, no entramos en esa parte de la promesa de Abraham. Pero vea qué hermoso lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo, escuche, Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora bien, continúa diciendo Gálatas, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. A Cristo se le da la descendencia de Abraham, que incluía la bendición de las naciones, que incluía la promesa de promulgar la palabra, que prometía la tierra. Pero ¿qué pasa con la promesa de la tierra? Continúa diciendo Gálatas 3:17. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después, y eso había invalidado la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, analicemos. Era un pacto incondicional y unilateral, pero era por fe. El pacto lo mantenía Dios, pero la parte de Abraham consistía en creerle a Dios, porque era por fe. A él nada más le tocaba decir amén, amén. Y así nosotros entramos igual en la promesa de la salvación de Cristo, entramos por fe. Entonces, Abraham viene a ser la sombra de los que habríamos de creer en Jesús, porque nosotros ahora creemos en Jesús por fe, no por obras. Y dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gálatas, por el otro lado, Gálatas 3:6 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros tenemos fe, así que nosotros entramos dentro de esa promesa. Y el número 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que tienen fe son bendecidos en el creyente Abraham. Nosotros recibimos la promesa de Abraham de que ahora el Dios de Abraham es nuestro Dios. La salvación de Abraham, que no es por obras, pertenece a nosotros a través de Cristo. Lo dijo de antemano, pero no dice nada acerca de la tierra, porque recordemos, fue a Israel a quienes se les dieron esos privilegios primeramente. Entonces, por ser para Israel estas promesas, ¿queda excluido Israel de todas estas promesas? El apóstol Pablo nos dice en Romanos que estas promesas todavía le pertenecen a Israel, de alguna manera. Póngame atención, Romanos 9 del 3 al 5. Y este es Pablo hablando y decía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según de la carne, que son israelitas, de los cuales son, no dice de los cuales eran. Recuerde que aquí Cristo ya había venido y ya había dejado su iglesia, pero aquí Pablo está diciendo que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, quienes son Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde queda Israel en este pacto? ¿Queda fuera totalmente del pacto de Abraham? Eso mismo lo preguntó Pablo. Pablo en Romanos 11 preguntó, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo se contesta, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego continúa Pablo haciendo estas preguntas que él mismo se contestaba. ¿Será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión,
vino la salvación a los gentiles, ¿a fin de qué? De provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. ¿Cómo va a hacer Dios para que todo Israel sea restaurado? Dice Pablo que esto es un misterio, un total misterio. En Romanos 11:25, Pablo continúa explicando, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo estaba explicando que este misterio que para nosotros pareciera oculto o pareciera que ya no es parte para Israel, Pablo dice, no seáis arrogantes, no crean que ustedes son los primeros. Dice, porque en cuanto a vosotros mismos, ustedes tienen la bendición por el endurecimiento de una parte de Israel. Y dijo que esa parte de Israel que debía ser endurecida era para que usted y yo, que somos gentiles, pudiéramos entrar en ese pacto. Pero dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, continúa diciendo, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Es irrevocable el pacto de Abraham para ellos. Es irrevocable el don, es irrevocable el llamamiento. Pero dentro de estos pactos, Dios les advirtió que si ellos se apartaban de la ley, la tierra los iba a desechar. Y aún así, por la promesa, cuando ellos se arrepintieran, cuando ellos clamaran a Él los iba a traer de vuelta a ella. En Ezequiel vemos que estaba una promesa que empezó a darse antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a regresar los judíos a su tierra. Y Ezequiel lo decía así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Volvamos a leer. Os daré la tierra de Israel. La tierra de Israel les pertenece a los israelitas. Y dice el 18, volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y dentro de esta promesa Dios estaba también haciendo un hincapié en la obra que Jesús vendría a hacer en ellos también en un futuro. Y decía, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. La promesa de Abraham. Pero aquí hay algo interesante que quiero compartirles porque el Estado de Israel vuelve a renacer en 1948. Y si bien tenemos diferentes fechas para el nacimiento de Abraham, hay una fecha que muchos concuerdan. Abraham nació en 1948 antes de Cristo. Y en 1948 después de Cristo renace el Estado de Israel. ¿A quién se le prometió la tierra de Israel? A Abraham. Así que el apóstol Pedro, cuando se levanta después de que viene el Espíritu Santo, le habla a los líderes de la comunidad de ese tiempo que no creían en Jesús. Y esto es lo que dice Pedro. Y a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también en estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Recuerda entonces el sacrificio que Dios le envió a, o le demandó a Abraham acerca de su hijo. Recuerda que Abraham, Dios le pide que sacrifique a Isaac, a su primogénito. Esto vendría a ser una sombra del Mesías. Pero recuerda qué era lo que hacía falta para el sacrificio. Cuando llegaron a la cumbre del monte, Isaac le preguntó a Abraham, ¿dónde va a estar el cordero que vamos a sacrificar? ¿O dónde está? Y Abraham le responde esto, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y es que es muy curioso que el lugar de la crucifixión, el cordero que Dios iba a proveer para el mundo y el lugar donde Abraham llevó a sacrificar a su hijo Isaac, es el mismo lugar, el mismo monte. Así que a pesar de que el pacto de Abraham es un pacto unilateral, Jesús lo ratifica para alcanzar a los gentiles con las promesas de Abraham a través de la fe. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no habla nada acerca de la tierra. ¿Para quién queda la tierra? ¿Qué sucede con Israel? ¿Qué sucede con esa tierra? Esa tierra sigue inmutable dentro del pacto de Abraham para Israel, no para nosotros los gentiles. La iglesia no es el nuevo Israel. Israel y la promesa de la tierra siguen inmutables dentro del pacto de Abraham, porque el Salmo 105:8 al 11 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac lo estableció a Jacob, que es Israel, por decreto a Israel, por pacto sempiterno. Escuche la palabra que usa el salmista, un pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Aquí nos confirma el Salmo 105 de que las promesas de bendición, las promesas de que el Dios de Abraham sea nuestro Dios y las promesas de ser benditos dentro de esa bendición de Jesús nos pertenecen a los gentiles, pero la tierra sigue siendo para la descendencia de Abraham directamente para Jacob, que es Israel. Así entonces cumple Jesús el pacto de Abraham. ¿Qué va a pasar entonces con la tierra? Lo vamos a ver en el momento en que estudiemos los siguientes dos videos, el pacto de Jesús cumpliendo el pacto de Moisés y Jesús cumpliendo el pacto de David. Allí nos vamos a dar cuenta dónde queda la tierra de Israel. Nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga.